Venga, gracias, queridos amigos aficionados. Bienvenidos una noche más a Minuto e Imputado. A mi lado me acompaña, como siempre, la inigualable Susandra Walsh. Hola, hola. La voz que mejor analiza las jugadas de los amantes del trinquitaca. Y los oídos que más sufren los gritos que pego cuando canto gol. Bien, y creo que la Audiencia Provincial acaba de sacar su lista de convocados en la que está el novio de Ayuso. Susandra, ¿crees que le han llamado ya por el legendario testarazo que le pegó a una cámara de televisión? Saludos cordiales, Wyoming. Efectivamente, tenemos sorpresa de última hora de la Audiencia Provincial de Madrid. Alberto González Amador será investigado también por corrupción en los negocios y administración desleal. La audiencia ha rechazado el recurso interpuesto por la defensa de la pareja de Ayuso al considerar que la compra por 500.000 euros de una empresa sin valor alguno a la esposa de su principal cliente, el presidente de Quirón Prevención, pues podría suponer el pago de una comisión ilícita. De esta manera, González Amador podría terminar imputado por 4 delitos: fraude fiscal, falsedad documental y a los que se sumarían ahora los de administración desleal y corrupción en los negocios. Tras conocerse esta noticia, la pareja de Ayuso ha pedido declarar cuanto antes por este nuevo caso. Un jugador, ¿eh? Bien, parece que tenemos gol en la Comunidad de Madrid. Del pelucón del Manzanares, Albertito de mi vida, fraude, falsedad documental y corrupción en los negocios. Menudo póker de González Amador. Puede que sea su primera temporada en la Liga de los Corruptos, pero está claro que ha nacido para ser una estrella de este deporte. El descapotable, el casoplón, ya los tiene. Y hacemos una pausa con el mismo tono, con la misma intensidad de unos minutos para la publicidad. Compren lo que les puto manden. Volvemos en unos minutos. Tercer titular de la noche. A Alberto González Amador se le complica su futuro judicial. El novio de Ayuso, que está siendo, como saben, investigado por un delito de fraude fiscal y otro de falsedad documental, será ahora también investigado en otra pieza distinta por otros 2 delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. Los hechos afectan a los negocios de la consultora de Amador en 2020 y 2021 con el gigante sanitario Quirón, una empresa que factura anualmente cientos de millones a la Comunidad de Madrid. González Amador, según la Fiscalía, habría comprado por $500.000 una sociedad propiedad de la mujer del propietario de Quirón Prevención para darle después a esa sociedad un fin instrumental y pagar menos impuestos, dice la Fiscalía, de una forma artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria. Jesús, decíamos, se le complica el futuro judicial a González Amador. ¿Eso es una realidad o una interpretación? No, yo creo que eso es una realidad. No solo el futuro judicial a González Amador y la estrategia que ha tenido hasta el momento con este asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ayer mismo en una entrevista en El Mundo pues bueno, defendía a capa y espada cómo había actuado su pareja. Y bueno, pues todo lo basa en una campaña política. Bueno, se rechaza además el recurso que había puesto el propio González Amador contra esa ampliación de delitos posibles y por lo tanto es un varapalo importante que lo conduce además a una investigación de esos 2 posibles delitos basados en la relación con Quirón. No olvidemos que parte de las comisiones y del patrimonio que ha ido acumulando González Amador, hasta donde sabemos, proviene también de comisiones sobre los contratos que la Comunidad de Madrid facilitaba al grupo Quirón y especialmente a la línea Quirón Prevención. Bueno, ese pago que hay que recordar que es que no tenía ningún sentido desde el punto de vista empresarial, económico, financiero, pagar $500.000 por una empresa que no valía prácticamente nada y tenía unos aparatos de estética antiguos además. Bueno, pues no tiene mayor justificación salvo que se confirme que era una forma de pagar una comisión por los contratos que se habían manejado. Bueno, se le complica la situación judicial y yo creo que se le complica la versión política y la politización que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de este asunto. Sí, yo pienso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, en tanto que presidenta de una comunidad, debería haberse mantenido un tanto al margen, como también estrategia política, que yo creo que cabe en estrategia política, digo, estrategia de comunicación, que cabe también en este caso.
Es decir, no deja de ser su pareja y está bien que lo defienda, pero quizás en otros términos y en otros entornos que no lanzara a su jefe de gabinete también a defender a su pareja. Entiendo también que cabe destacar la independencia judicial, por lo tanto los jueces no persiguen a las parejas de los políticos en tanto que parejas de los políticos. González Amador ha dado muchas largas en cuanto a comparecer ante la jueza por los supuestos delitos de fraude fiscal. En este caso sí que tiene mucha celeridad en comparecer para dar explicaciones. Sí, la semana pasada hablábamos precisamente que uno de los argumentos por los que él había querido dilatar esa declaración en la causa del fraude fiscal era porque estaba pendiente de que se resolviera este recurso, que hoy se ha resuelto negativamente para sus intereses. Yo estoy de acuerdo con Jesús, es un varapalo, es un tema judicial complejo, es una acumulación de delitos ya importantes, corrupción en los negocios y administración desleal, y la entidad de los delitos también da muestra de las campañas que hay para distraer la atención de lo verdaderamente importante que es esta cuestión y es la investigación sobre este tema. Están tan intrincadas las causas que él ha pedido ahora la suspensión de la causa por fraude fiscal hasta que se resuelva esta, porque entiende que si el origen de los fondos es ilícito, es imposible que tú defraudes fiscalmente con un origen ilícito de esos fondos, ¿no? Pero ahí no, si me permites, para profanos es una cosa impresionante, ¿no? Porque dices, bueno, vamos a ver si paramos una causa por la otra, ¿no? Sí. Y cuando la otra se complica, vamos a hacerlo al revés, ¿no? Desde el punto de vista del profano, no digo que no haya herramientas jurídicas que puedan usarse, ¿no? Y el derecho de defensa está garantizado, claro, ¿no? Pero hasta a un punto realmente surrealista. Pero y es una estrategia de defensa, sí, claro, que es lo que hemos ido viendo hasta ahora. Se utilizaba una para paralizar la otra y ahora se utiliza la otra para paralizar la otra. Pero sin ningún pudor, sí. No, yo creo que si esta causa evoluciona, es un salto importante, es un salto político. O sea, Quirón es el mayor contratista de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad, es decir, que no es poca cosa, y los volúmenes de esas contrataciones, estamos hablando de que él consigue un contrato de mascarillas de 2 millones y que presuntamente habría pagado una comisión de $500,000, es decir, que todo esto no es ya simplemente la causa de fraude fiscal, ¿no? Por tanto, la cosa se complica bastante. Y después, políticamente, yo creo que, claro, seguramente penalmente eso tiene poco recorrido, pero todo eso se consigue, si es que al final es así, porque hay esa relación, ese vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta es la pregunta a la que podemos acabar yendo. Pues, por histórico de la media de toda la temporada, vamos a intentarlo también para este año, lo veremos en julio. Cambiamos de asunto. Aumentan los problemas judiciales para Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. La Audiencia de Madrid respalda la decisión de la jueza de abrir una pieza separada por 2 nuevos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal. Vamos a la redacción de informativos. Marta Portero, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Los magistrados rechazan el recurso de González Amador contra la apertura de la nueva causa. De esta forma, la jueza tiene vía libre para investigar si utilizó una sociedad pantalla para comprar por casi €500,000 una empresa a la mujer del presidente de Quirón Prevención. Las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid solicitaron que se le investigara por nuevos delitos. En esta pieza separada se le va a investigar por corrupción en los negocios y por administración desleal, delitos que se suman a los otros 2 por los que ya se le investiga, por fraude fiscal y falsedad documental. La semana pasada la pareja de Ayuso se negó a declarar ante la jueza. Su defensa le recomendó esperar a conocer el veredicto de la Audiencia Provincial de Madrid. Era ya la 5ª vez que comparecía como investigado. Hoy González Amador ha presentado 2 escritos. En uno de ellos pide declarar cuanto antes en la pieza separada, la que se ha confirmado hoy, y en el otro alega que el supuesto origen ilícito de los ingresos de Quirón sería incompatible con un fraude fiscal y pide suspender la causa principal. Gracias, Marta. Nuevo revés judicial para González Amador. Se juntan 2. Si ya los nombres, fraude fiscal, ahora corrupción en los negocios, con 2 piezas separadas, 2 juicios en principio separados, la estrategia no sé si le está saliendo muy bien. O por lo menos los hechos lo hacen. Bueno, en la última fase parece que no. Hasta recientemente
él desde luego ha conseguido dilatarlo todo y poner sobre todo los focos en otro sitio. Que eso es la táctica que desde luego le ha dado resultado. No nos olvidemos de la causa contra el fiscal general, del asunto de la revelación de secretos, etcétera, etcétera. Con la inestimable ayuda y complicidad, hay que decirlo, de la presidencia de la Comunidad de Madrid, de su pareja y de su jefe de gabinete, que lo hemos vivido incluso ayer mismo, es decir, en vísperas de que conozcamos esta decisión judicial, que para entendernos, por ir de los dos delitos el fundamental, y se entienda, corrupción en los negocios equivale a sobornos entre empresas para obtener ventajas competitivas. Por eso se habla fundamentalmente de dónde, con qué objeto se paga, él paga a la esposa del responsable de Quirón Prevención 500.000 euros por una empresa que no vale nada. Eso está documentado y está claro. Bueno, está tan documentado como en el caso del fraude fiscal, pues que él cometió un fraude de 350.000 euros y con 15 facturas falsas, que a veces se olvida eso. Es decir, no lo hizo por un descuido, para entenderlo. Es decir, hubo que fabricar 15 facturas falsas. De fraude y de falsedad documental, bueno, en esa primera pieza. En 2 delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Bueno, se le ha complicado judicialmente todo esto, está claro. Él consiguió dilatarlo todo y confundir, a mi juicio, casi todo, pero las cosas van asentándose. Y en ese sentido, negativamente para él. Y por último, yo creo que evidentemente todo este proceso le estaba saliendo bien políticamente, yo creo, a Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez, en el sentido de que conseguían desviar la atención completamente después de haber salido, en cuanto se conoció el famoso correo, el fraude fiscal, etcétera, salieron empleando los recursos públicos de la Comunidad de Madrid a defender y a mentir sobre este asunto. Bueno, se están observando nervios desde hace algún tiempo y un interés en elevar los tiros para precisamente seguir consiguiendo que esto quede en segundo plano. Y ha elevado el tiro tanto que es que este fin de semana en una entrevista ha llegado a pedir la rebelión de la gran banca y de la gran empresa del IBEX 35 contra el gobierno legítimo, que no es cualquier cosa lo que ha hecho. Es decir, hay que ser conscientes de lo que se está diciendo, no es cualquier cosa y no es gratuito ni improvisado, ¿no? Es decir, es fundamental. Y luego, sin embargo, despreciando, ignorando constantemente pues asuntos como el de las residencias y la gestión de las residencias, que está a punto de prescribir y hay causas en marcha y pendientes de que lleguen a determinados jueces que ya han recibido los informes de los fiscales. No es cualquier cosa, no son mierdas, como se calificó en un momento por su parte en la Asamblea de Madrid, y otros temas peliagudos de la gestión de la Comunidad de Madrid. Bueno, ya que citas a Miguel Ángel Rodríguez, el ministro Óscar Puente se ha referido a la apertura de esta pieza separada contra el novio de Ayuso en la red social X. Le parece raro, dice, que el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a quien cita en la publicación, no haya anticipado la noticia. Ainhoa y Lola, sobre la interpretación que hace Jesús, esto es objetivamente una mala o muy mala noticia para González Amador. La acumulación también es mala para la sobreexposición de Díaz Ayuso hasta ayer mismo, defendiendo a su pareja y no dejándolo solo en el ámbito de un ciudadano privado. ¿Le complica las cosas? Yo coincido con Jesús en que esto es un varapalo para González Amador, que hay delitos muy serios que se están investigando y que se ha intentado desviar la atención de lo mollar y de lo importante, pero no estoy de acuerdo con que la estrategia política a Ayuso le estuviera saliendo bien. Creo que todos analizamos en su día que fue un error salir a hacer una causa política. Habría que preguntárselo al fiscal general. Bueno, creo que eso es otra cuestión. Creo que si hubo o no una revelación de secretos es otra cuestión que se está investigando y que habrá que dilucidar si hay, además de los indicios, hay pruebas y se le juzga por ello o no. Pero creo que si se cometieron ilegalidades ahí es una cuestión y luego está el tema político de ella, esa utilización que se hizo de los recursos públicos de un atril de la Comunidad de Madrid para hacer de una causa personal una causa política. Y creo que ahí ella se confundió. Creo que asumió ese error en un primer momento y empezó a hablar de aquello del
del ciudadano particular, pero luego ha vuelto a utilizar la defensa de los recursos públicos para defender a su pareja. Y yo creo que esto le va a generar un desgaste a la vista de cómo está desarrollándose la causa judicial a su pareja, que hoy ha tenido ese revés, que el recurso que había planteado no se ha atendido por parte de la jueza de la Audiencia Provincial y que estamos hablando de delitos muy importantes: el fraude fiscal, la falsedad documental, corrupción en los negocios y administración desleal. Creo que no es peccata minuta ni es una conspiración del Estado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, y hace mal en elevar tanto la hipérbole, porque al final queda la investigación y que los jueces están trabajando. Varapalo para González Amador, varapalo para el relato de Ayuso. Ayuso, digamos, se ha sobreexpuesto demasiado y ahora va a tener dificultades para replegar velas si esto judicialmente sigue como apunta. A ver, es que la idea inicial de limitar esto a un problema con Hacienda de un ciudadano privado ya era complicada de sostener entonces, pero bueno, podías decir que ella no sabía nada o que no sabía los detalles, pero es que yo creo que en este caso depende cómo esta investigación puede acabar afectando a la Comunidad de Madrid. Es decir, yo como hombre de negocios tengo acceso a un determinado señor que preside una contratista muy importante de la Comunidad de Madrid. No sé si como ciudadano particular tengo ese acceso tan privilegiado, ¿no?, para hacer esos negocios. Eso es difícil de demostrar delante de un tribunal, pero políticamente es relevante. O sea, si tú consigues hacer esos negocios en los cuales supuestamente hay una corrupción con alguien que preside un grupo privado como Quirón, que tiene tantos negocios con la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor es gracias a ese vínculo o esa relación que mantienes con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso se va a complicar bastante. Quiero recordar también, es colateral, pero este asunto se toma esta decisión judicial porque hay una acusación particular de PSOE y Más Madrid, que lo pone sobre la mesa del juzgado, efectivamente. Lo digo porque en estos momentos el PSOE está intentando que las acusaciones particulares no sean partidos políticos, que no haya partidos políticos personados como... Pero mientras exista la norma, no deja de tener lo van a aprovechar, si lo están sufriendo en otros no deja días, de tener también lo aprovechará en otro. una colateral en cualquier curiosa. caso, decíamos, es un ciudadano privado. El caso en sí a lo mejor no tendría evidentemente la repercusión mediática, pero ha sido la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Inma, la que, no sé, buscando, encontrando un escudo para su pareja, le ha dado una proyección mediática que ahora podría volverse en su contra. Bueno, yo creo que al final descubriremos el porqué. Pienso que Miguel Ángel Rodríguez es muy hábil, de la misma manera en que supieron redirigir toda la estrategia de comunicación hacia el fiscal general. Creo que ahora van a saber medir los tiempos, que son totalmente diferentes, los tiempos judiciales a los políticos, juntamente con los periodísticos, ¿no? Los políticos y periodísticos se unen, mientras que los judiciales siguen otro curso mucho más lento, sobre todo de cocción. Entonces, yo creo que desde el primer momento González Amador, desde el primer momento en que se sabe que quiere pactar con la Fiscalía, él reconoce supuestamente ese fraude fiscal, y como decía Lola, creo que todo lo que está saliendo ahora, estos contratos, van mucho más allá y afectan mucho más a un tema particular, que son 300.000 euros, afectan mucho más allá a una comunidad autónoma, y además en temas tan sensibles como es el sanitario, y tan relacionados y vinculados a una gran crisis que hemos vivido en este país con el COVID. Un matiz, no lo reconoció presuntamente, lo reconoció su abogado a la Fiscalía. Lo reconoció su abogado a la Fiscalía, y de hecho, si quisiera rectificar, desde que se produjo eso,
que ya han pasado unas cuantas semanas y meses, podría haberse desdicho, pero no, de momento no se ha desdicho en esa oferta de pacto que surge del abogado de González Amador, reconociendo que ciertamente se han cometido dos delitos de fraude fiscal. Dos delitos fiscales. Más asuntos. Ha tardado nada menos que 27 años, pero el juicio de la Gürtel en Arganda ha comenzado finalmente esta mañana. Se juzga el supuesto amaño de contratos urdido por la trama y el ayuntamiento madrileño del PP. Y entre la veintena de acusados está, de nuevo, Francisco Correa, también el empresario Fernando Martín, que reconoce ahora haber pagado 25 millones en mórdidas. Ante el juez, el cabecilla de la trama ha reconocido que recibió y repartió comisiones por adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, gobernado por el PP. Correcto, sí. Fue la mayor mordida, casi 25 millones de euros. Francisco Correa los pidió a cambio de conseguirle a la constructora Martinsa una licencia para edificar. Lo negocié yo personalmente. ¿Con quién? Con Fernando Martín. De hecho, se paga en dos momentos. Sí. En un escrito al que ha tenido acceso TVE, el dueño de la empresa, Fernando Martín, también reconoce que pagó esa comisión para garantizarse el contrato de obras. En el banquillo también Ginés López, entonces alcalde de Arganda. Era amigo de Correa y seguía sus instrucciones. ¿Trataba de conseguir que se adjudicaran la forma que Francisco Correa le pedía? Pues intentaba, si era posible. Por esos favores, en total recibió 545.000 euros en comisiones. Efectivamente, erróneamente, acepté. Otro de los acusados ha definido así lo que representaba la figura de Correa. Como un amo y propietario del Ayuntamiento de Arganda. Hay 21 acusados por adjudicaciones irregulares en Arganda del Rey entre 1998 y 2009, entre ellos Pablo Crespo, el número 2 de Correa. Hoy todos los que han declarado han reconocido los hechos para conseguir una rebaja de las penas. Vuelve el fantasma, no de las navidades pasadas, sino de la Gürtel, que es decir, el retrato de toda una época en nuestro país. Bueno, nunca se fue, porque claro, estaba pendiente, es que son 27 años. Que solo pensar en lo que significa eso en términos de un proceso judicial para aclarar una corrupción que yo recuerdo que se definía como el mayor pelotazo de la Gürtel, se definió así, el pelotazo de Arganda, esos 25 millones de euros. Hay que recordar, merecería la pena, todo lo que tuvimos que escuchar y leer durante meses y meses y meses, los desmentidos, las negaciones, etcétera, etcétera. Pero solo quiero destacar algunos personajes. Están los principales de la trama Gürtel, de los que ejecutaban toda la corrupción, los que pagaban, los que distribuían, etcétera, etcétera. Fundamentalmente Correa, Crespo, etcétera. Y luego están los que entonces estaban en puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Arganda, y personajes como Martín Vasco, que tenía una relevancia y un poder en la Asamblea, en la Comunidad de Madrid, perdón. Es decir, había miembros de esa enorme charca de ranas de Esperanza Aguirre. Eran personajes destacados y que tuvimos que soportar desde la prensa y desde luego desde quienes desde la justicia se empeñaron en investigar todo esto, empezando por el juez Baltasar Garzón, pues hubo que soportar, bueno, entre otras cosas, algunos perder la carrera como juez, ¿no? Porque derivadas de toda la investigación de la Gürtel, tuvo que quedarse fuera de la carrera judicial. En fin, el pelotazo de Arganda, que puede sonar a una cosa, digamos, muy del pasado, local. 27 años, y local, es uno de los elementos que en su día fue ilustrativo de lo que significaba el entramado de la Gürtel, de la cantidad de dinero que movía, de la extracción de recursos públicos a nivel de ayuntamientos, de comunidades autónomas, allí donde gobernaba el PP. Bueno, yo creo que es una dosis de recuerdo de la corrupción del PP que no se acaba de quitar de encima, y más en un momento clave en el que el PP está intentando retratar y acorralar al gobierno central por el caso Koldo, que es un caso también muy grave de corrupción, pero hay que recordar que el gobierno de Sánchez tiene en su causa fundacional esa moción de censura a la sentencia de la Gürtel. Es decir, si Sánchez está hoy en el gobierno y Ábalos además defendió la posición del PSOE, entonces fue porque se hizo una moción de censura al Partido Popular por esa corrupción. Es difícil romper con el pasado, prácticamente no queda nadie de aquella dirección de hace 27 años, pero el tema de la corrupción es una losa que persigue al PP y que hace que, bueno,
¿no? Que si no se rompen con este tipo de comportamientos y si no se muestra una actitud proactiva porque todo se descubra y todo se investigue, pues al final te sigue persiguiendo. No, solamente un apunte sobre el empresario, ¿no? Sobre Fernando Martín, porque me parece muy representativo de esa época, ¿no? De esa España del pelotazo de los años 90. Un apunte de cómo este señor tenía una empresa que tenía participación en el BBVA, en el Banco de Santander. Fue presidente del Madrid. Fue presidente del Madrid, te lo iba a recordar ahora mismo. En fin, era un personaje público muy respetado y un hombre muy poderoso. Y cuando Martín Sá quiebra, creo que es una de las mayores suspensiones de pagos, ¿no? que se han visto en este país. Empresa en Galicia con muchísima reserva de suelo, Fadesa me parece, a lo mejor no sé, yo creo que es Fadesa, pero puede ser que no sea, pero sí en ese momento de boom, él mediáticamente presidente del Madrid o está en los aledaños, hace una compra de una empresa que tiene mucha reserva de suelo cuando le viene la burbuja inmobiliaria, eso ya lo acaba de destrozar. Bueno, en este punto echamos un vistazo a esta noticia que publica el diario El Español. Ábalos pagó lo mismo durante 3 meses a Jessica y a Miss Asturias hasta que rompió con una de las dos y colocó a la otra en Logirail, en esa empresa. Según esta información del Español, Koldo García, que era el asesor de Ábalos, envió 3 bizums por valor de 1.300 euros a Claudia Montes, es decir, a Miss Asturias, entre septiembre y noviembre de 2019, y en esas mismas fechas hizo otros 2 envíos por la misma cantidad a Jessica, quien era novia del exministro. En diciembre, cuando, según la versión de Jessica, cada uno empezó a hacer su vida, Koldo consiguió que Logirail contratase a la modelo asturiana. Ante estas informaciones, el líder de la oposición ha acusado al PSOE de corrupción organizada. Ferraz se ha acreditado que hay una corrupción organizada que afecta al presidente del gobierno, a los ministros de su gobierno y al propio partido. Mordidas, comisiones en obras y aún encima con el impuesto de los españoles pagando a prostitutas. Comprenderá usted que esto es inaudito en cualquier gobierno europeo. Él ha aludido, José Luis Ábalos ha desmentido esta información del Español, asegura que él nunca ha tenido una relación personal con Claudia Montes, dice que lo único que le une a ella es una fotografía del 22 de mayo de 2019 como compañera suya del PSOE durante una visita realizada a Asturias como ministro de Fomento, y sí reconoce haber intercambiado en alguna ocasión mensajes con ella, aclara en condición de dirigente del PSOE, niega en cualquier caso haber intercedido para que Montes se incorporara a la empresa Logirail. Dice literalmente: me reservo el derecho a emprender acciones legales correspondientes o las acciones legales correspondientes. Irma, de todo esto, lo que hemos sabido, tu reflexión, tu análisis. Yo digo, vamos a ver, desde el punto, él dice Ábalos que es mentira y bueno, y que va a ejercer acciones judiciales. No sé judicialmente qué recorrido tiene, pero como decíamos ya la pasada semana, en el relato, en lo político, en lo personal, esto lo deja bastante tocado. Sí, es evidente, pero yo creo que como político, como personaje público, a mí me importan muy poco sus relaciones personales. Me importan poco o nada. Lo que me importa es si el dinero que se pagó o se dio en los pisos para Jessica o los tratos de favor que se hicieron, si tuvo algo que ver en las arcas públicas, si todos esos pagos salieron del dinero de todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que hay que diferenciar muy bien entre lo que es la vida pública y el servicio público que deben hacer nuestros políticos, a lo que creo que él también defiende, ¿no? Ábalos, y dice que se respete también su vida claro, privada, que creo que debe ser respetada. Y luego esa triangulación entre Koldo, Aldama y él, pues evidentemente en vía judicial se tendrá que esclarecer. Bueno, hay que añadir que la persona aludida también, la que fue Miss Asturias, ha desmentido esto y lo ha calificado de bulo. Otra cuestión es que esté documentado y que se pueda demostrar. En todo caso, yo creo que hay una acumulación más que suficiente de indicios y sobre todo de responsabilidad política de Ábalos en el caso Koldo, como para que él mismo diera algún paso en lo político más. Es decir, él sigue manteniendo el acta de diputado
y sigue manteniendo en ese sentido una protección que, al margen de que tenga todo el derecho a defenderse, sobre todo si considera que hay acusaciones que son falsas, pero en lo político, desde hace muchísimo tiempo, pues todo lo que sí creo que está bastante contrastado a lo largo de todo el caso que afecta a Koldo García, que fue su mano derecha en el Ministerio, es suficiente para que, bueno, pues para que se defienda y tenga todo y ejercite todo su derecho de defensa, pero en lo político se aparte, porque si no, eso facilita declaraciones como las que hemos escuchado hoy al señor Feijóo, que creo que son una hipérbole también, porque en el día que conocemos lo que se dilucida en el juicio de Arganda, pues hombre, hacer de esto un entramado en el que está presidente del gobierno, no sé cuántos ministros, etcétera, pues bueno, un poquito de relax, ¿no? Pero fíjate, eso tampoco le beneficia al Partido Popular, porque tirar por elevación al final... Yo creo que no, pero es la táctica siempre, ¿no? Que lo de Ábalos, que es muy grave, que es un ministro, la mano derecha de Pedro Sánchez, quede como amortizado, como en nada, porque ya estamos metiendo al presidente del gobierno, a ministros, y al final Ábalos es como lo que ya se da por descontado. Está claro que incluso dentro del propio gobierno intentan circunscribirlo y hacer un cortafuegos alrededor del Ministerio de Transporte, con lo cual yo creo que el PP haría mejor en centrarse en la gravedad de los hechos de Ábalos, en escrutarlos al milímetro y estar percutiendo continuamente en esos contratos, en que se la colocó a su novia o lo que fuera y no iba a trabajar, que eso lo hemos pagado todos los españoles, a tirar por elevación en acusaciones que ni se sabe todavía ni está probado que el PSOE haya tenido financiación irregular, ni que esté el presidente, ni que estén varios ministros, porque las declaraciones y las acusaciones de Aldama, lo que hoy sabemos, han sido desmontadas por uno de los principales señalados, que era el ministro Tor.